Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Los saludo cordialmente a toda la familia en Cristo Jesús, a nuestros hermanos, amigos que nos observan a través de este medio. Enviamos una cordial bienvenida a esta iglesia en el aire, Jesús el Buen Pastor. Estamos siempre gozosos de compartir la palabra del Señor y de poder entrar a sus hogares con el permiso de ustedes y llegar a toda la familia para que todos podamos llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Es nuestro privilegio poder predicarles y decirles que los amamos mucho en el Señor y que anhelamos tanto poder compartir este tiempo en medio de la familia, en medio de aquellos que languidecen por la palabra y que anhelan tener este mensaje permanentemente. Los invito a orar para que a través del Espíritu Santo Dios sea ministrando nuestras vidas y llenando nuestros corazones con su Santo Espíritu. Oremos, amados. Bendito Dios, buen Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la grandeza de tu misericordia. Gracias porque nos prestas un día más de vida, Señor. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por todas las cosas que tú haces, por las que has hecho y por las que vas a hacer. Padre, que tu Santo Espíritu en esta mañana llene nuestros corazones, llene nuestras vidas, llene todo espacio vacío que pueda haber, Señor. Tu palabra nos enseña que el hombre sin ti está vacío y desordenado, que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz del hombre para traer una llenura y ordenar las cosas de tal forma que podamos todos tener una vida nueva a través de tu palabra, a través de Cristo Jesús. Es menester decir que esta palabra está, Señor, dirigida a la familia, a la vida nueva que es en Cristo Jesús. Te rogamos también en esta mañana que permitas estar a cuentas contigo, Señor, porque ciertamente somos carne, somos débiles, mas tú eres Dios santo y puro, Señor. Perdona toda iniquidad y toda falta que podamos haber cometido y llénanos de tu gracia maravillosa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y abran su Biblia, amados, en el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso 17. Efesios 4, verso 17. Y dice así, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos
Pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el propósito eterno de Dios es unir todas las cosas en Cristo, en y a través de su iglesia. La unidad de todas las cosas es Cristo, amados. Es un tema prácticamente de todas las epístolas del apóstol Pablo. Y Pablo utiliza este concepto de unión en Cristo para explicar la importancia de la unidad en todos los aspectos de la vida cristiana. Por ejemplo, la unidad de la iglesia local, la unidad entre judíos y gentiles, la unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad en las relaciones laborales. Y todo creyente de los que hemos venido a formar parte del cuerpo de Cristo, pertenecemos a la iglesia. Somos uno estando unidos en Cristo Jesús. Esta unidad en Cristo es su iglesia, es el medio por el cual el plan universal de Dios es consumado a través de Cristo. Amados, si Pablo insta a la iglesia a ya no vivir como los gentiles, quiero expresarles que una de las cosas más importantes de nuestra vida cristiana está expresada en esta carta a los Efesios, porque ella tiene una connotación no solamente familiar, no solamente matrimonial, no solamente con el prójimo, sino en todos los ámbitos y enfoques que el cristiano se desenvuelva. De tal forma que esta carta nos da una innumerable cantidad de enseñanza. Esa es la razón por la que hemos venido expresando este estudio, y estamos ya en el capítulo 4 prácticamente, haciendo mención siempre que la unidad es lo más importante en todas las cosas. Sea cual sea el lugar en donde estemos, la unidad va a reflejar realmente si vivimos en Cristo o no. Si sabemos coexistir o convivir una manera armónica, una manera ordenada, una manera sujeta no a la ley sino a la gracia de Dios, entonces vamos a tener un resultado maravilloso en cuanto a la nueva manera de vivir. Antes, porque hay un antes y hay un después. Dice que antes nosotros vivíamos sin ley, sin Dios, sin pactos, sin promesa. Y eso es el estado más deplorable que pueda tener una criatura. No tener esperanza, no tener ley, no tener ninguna promesa, y vivir sin Dios es
vivir en toda orfandad desde el punto de vista espiritual es tremendamente triste. Ahora, amados, en el ámbito espiritual podemos decir que todo el conglomerado de personas que han sido salvos por medio de la sangre de Cristo es llamado iglesia. La iglesia, amados, es la forma como Dios puede llegar a nuestras vidas y tener un reino verdaderamente de hombres y mujeres que le amen, que le sirvan, que le teman y que estén siempre prestos para buscar su rostro. Y esto, como iglesia, podemos decir que puede ser trasladado y debe ser trasladado a donde vayamos. Somos iglesia, somos la iglesia del Dios vivo. Donde quiera que vamos, debemos nosotros predicar las buenas nuevas del Evangelio, debemos dar razones de nuestra fe, debemos enseñar a aquellos que todavía no conocen la palabra del Señor. Por tanto, usted y yo, donde vayamos, pertenecemos a esa iglesia gloriosa y somos ese especial tesoro que Dios quiere mostrar al mundo. Todo padre quiere presentar a sus hijos y nosotros como iglesia somos esos hijos que transmitimos y reflejamos la gloria del Cordero, la gloria que es la que puede hacer que el mundo perciba de dónde somos, a quién pertenecemos y cuál es nuestro rol aquí en la tierra. Porque ¿qué han de decir la gente? ¿En dónde está tu Dios? El mundo debe de conocer, debe de ver que en medio de la tragedia, en medio de la dificultad, en medio de la carestía, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución, nosotros glorificamos el nombre de Cristo. Porque si no, entonces no estamos cumpliendo el rol para el cual hemos sido llamados. Ahora, uno de los puntos importantes que cita el apóstol Pablo es justamente el rol familiar. La interrelación familiar, la interrelación matrimonial, es la que es el punto de partida para una nueva vida. Siempre casa adentro. Debemos mostrar realmente lo que el Señor nos manda a predicar y a vivirlo de tal manera que nuestra familia esté siempre sujeta a la palabra de Dios, a los planes de Dios, y que no nos mostremos ajenos a ella. Es importante que podamos ver lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de la pasada manera de vivir y dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero hay una parte de todo el texto que hemos leído que quisiera que lo hagamos el centro de la enseñanza. Dice el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo nos habla de la condición deplorable que teníamos cuando andábamos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el pensamiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios y viviendo en la ignorancia y en la dureza del corazón. Ustedes conocen, amados, que la vanidad de la mente es el reflejo de los deseos de la carne, de las obras infructuosas, de lo que verdaderamente no edifica.
el pensamiento entenebrecido es como, lo dice así, un pensamiento totalmente en oscuridad, que no trasciende ninguna cosa buena, porque en realidad el hombre está a oscuras, con total desconocimiento de todo. Hay una ignorancia tal, hay una manera que hace que vivamos ajenos a la vida de Dios. Hay muchas personas que no les apetece conocer nada de Dios, que no quieren saber nada de Dios, que no quieren servir a Dios, que no tienen ningún propósito. Y, amados, ustedes vean el caos que existe en esas vidas, en esas familias, en esos matrimonios. Un caos total en donde no existe nadie que se incline a una búsqueda genuina con Dios. Y puedo decirle con mucha tristeza que eso ocurre en muchas familias, y de generación en generación solo han manifestado lo que es la vanidad de la mente, lo que es el pensamiento entenebrecido, y esa ignorancia y dureza de corazón hace que pierdan toda sensibilidad. Y cuando el hombre pierde toda sensibilidad, entonces se vuelca a la lascivia, a los deseos de la carne, a su vida realmente totalmente extraviada, una vida que no tiene ya la oportunidad, salvo que la gracia interventora de Dios los pueda alcanzar. Pero el estilo de vida que llevan los ha hecho perderse de generación en generación, porque no hay una búsqueda que les permita conocer la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que por su gracia, por su misericordia, nos alcanzó, no porque fuéramos mejores, sino porque así a Él le plació, y esa es la forma como Dios en su propósito eterno ha hecho conocer. Usted analice el contraste entre el nuevo hombre y el viejo hombre, analice la forma de pensar, y no quiero que analice a nadie, sino que se analice a usted. ¿Cuál era su manera de pensar? ¿Cuál era su manera de actuar? ¿Cuál era su filosofía de la vida? Su carácter, su lenguaje. Hay personas en su vida a las que usted tenga que perdonar. Hay personas en su vida a las que usted tiene que pedir perdón. Usted ha cambiado esos puntos. Hay un antes y un después. ¿Cómo era usted antes de Cristo y cómo es ahora? Usted ha claudicado en su carácter. ¿Su carácter hoy es manso? ¿O su carácter sigue siendo irreverente, altivo, intolerante, que no soporta nada? Dentro del texto que hemos leído en los servicios anteriores está el verso 2 del capítulo 4, dice: con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros. Si hay un cambio en eso, entonces usted tiene una nueva manera de vivir. Si usted busca, si es solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, entonces usted es un hombre o una mujer cuyos pies llevan el apresto del Evangelio, llevan la paz donde va. Las familias, según Dios, están para ser reconciliadas por medio de Cristo Jesús. Ustedes conocen
problemas familiares de muchos años que no se solucionan sencillamente por el yo, por el orgullo, por la vanidad, porque no queremos humillarnos, porque no queremos dar el paso inicial. Simplemente hemos cerrado la puerta y hemos dejado que la falta de perdón se transforme en amargura y en una división. Mas el Señor dice que vino a reconciliar todas las cosas aquí en la tierra y en los cielos por medio de Cristo Jesús. Entonces, si vivimos una vida nueva en Cristo Jesús, entonces tenemos que estar prestos, solícitos para que se exprese el vínculo de la paz por medio del amor de Cristo Jesús. Eso, si dentro de la familia no logramos unificar en la familia en amor por medio de Cristo Jesús, entonces, ¿cómo puede ser fuera? Por tanto, el apóstol está haciendo una recopilación de todas las cosas por medio de Cristo Jesús para que podamos todos, el conglomerado de los hijos de Dios, los salvados por la sangre de Cristo Jesús, que somos la iglesia, de que mantengamos esta unidad, este vínculo, esta nueva manera de vivir. Es lamentable que nuestra vida interponga nuestro carácter y no el de Cristo Jesús. La enseñanza y los preceptos del Señor son tal que con instrucciones sencillas el Señor Jesús dijo que aprendamos de Él, que Él era manso y humilde de corazón. Por eso es que el texto que les dije que hagamos centro de toda la enseñanza es en el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo hemos oído. Cuando la Biblia habla de haber oído es porque no solamente hemos escuchado, sino que nuestro corazón ya aprendió lo que se dice en determinada enseñanza. Porque de lo contrario, nuestra verdad no está basada en lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Tenemos que proceder a un cambio y rogarle a Dios que nos ayude en las áreas de nuestra vida que todavía nosotros tengamos problemas para poder salir de la vida antigua. Por eso es que el apóstol dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pasada manera de vivir, amados, es la vida antigua, la vida del viejo hombre, la vida en la que verdaderamente el Señor nos exhorta por medio de la palabra que escribe el apóstol Pablo a dejar ese estilo de vida, a dejar esos conceptos, a dejar esa filosofía. Por eso yo hacía la pregunta: ¿ha cambiado usted su manera de pensar, su manera de actuar, su filosofía de vida, su carácter, su lenguaje, sus procedimientos? ¿Ha pedido perdón? ¿Tiene personas a las que tiene que pedir perdón? ¿Y tiene personas a las que usted tiene que perdonar? Si eso está pendiente todavía en su vida, entonces apresúrese, porque necesita verdaderamente vestir del nuevo hombre. Dice el verso 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El texto parecería literal, y no es que tenemos que en sí
cambiar solamente de ropas externas, sino habla de lo espiritual, de la vida espiritual, de la que conlleva cambios genuinos que nos hacen mostrar lo que ya Cristo Jesús ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro testimonio. Realmente se expresa un cambio en donde todos los que están cerca pueden conocer que ha habido una operación. ¿Por qué? Porque se ha renovado el espíritu de nuestra mente. Eso es lo que nos permite operar realmente con pensamientos nuevos, con filosofía nueva, conceptos nuevos, conceptos según Dios, a un cambio que determine una relación nueva en la familia, en el matrimonio, en la congregación, en la iglesia del Señor, amados. Dentro de la casa de Dios tenemos que mostrarnos cuanto más renovados en el espíritu de nuestra mente, dispuestos siempre a recibir esa palabra de tal forma que ella vaya santificándonos cada vez más, dispuestos a que el Señor quite todas las cosas que están mal y que Él ponga lo que es bueno, lo que es de buen nombre, lo amable. Todas las cosas estas, dijo el apóstol Pablo, en esto pensad, en todo lo bueno, amados. Dice el verso 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Imagínense, pertenecemos a un mismo cuerpo, de tal forma que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos el templo de Cristo, somos una comunidad maravillosa que Dios ha querido juntarla para formar su esposa. Somos la novia del Cordero, somos limpios y sin mancha. Hay una anécdota de una novia que estaba por casarse, y esta novia pues tuvo un altercado con alguien antes de entrar a la iglesia, y ella entró totalmente despeinada porque se había peleado con alguna persona y había arruinado su vestido, y estaba manchado el vestido de tierra. Y cuando entró, pues se veía una novia deslucida, una novia totalmente contaminada por la tierra, y todos podían ver con asombro una novia peleona, una novia que verdaderamente no estaba a la altura del novio que estaba esperándola en el altar, limpio y sin mancha. Nosotros podemos hacer uso de este símil si en realidad estamos así, si somos personas que se enojan con facilidad, que somos pendencieros, que somos personas que tenemos en nuestro estilo de vida la costumbre de dividir, de criticar, de atacar a los demás. Entonces, un día el Señor nos encontrará como aquella novia peleona, aquella novia contaminada. Que el Señor no nos encuentre así cuando venga, que nuestra vida verdaderamente sea tal que podamos nosotros vivir de acuerdo a los preceptos de la palabra de Dios, los preceptos de Cristo. Los creyentes en Cristo no estamos sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Él nos da mandamientos que son necesarios guardar para guiar nuestra vida
por la senda de rectitud, a su semejanza, a quienes Cristo ha dado el descanso de sus trabajos y cuidados, les dice: aprended de mí. Nos instruye aún en las cosas más sencillas de la naturaleza, a fin de que adquiramos sabiduría. Él es nuestro maestro. El verso 21 dice: si en verdad habéis oído de Él y habéis sido enseñado en Él, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué respuesta podemos dar a sus enseñanzas? ¿Le hemos oído realmente? ¿Vivimos en la luz de sus consejos o simplemente escuchamos con los oídos físicos, pero en busca de un conocimiento intelectual solamente, cebando así nuestro orgullo y jactancia? En el lenguaje bíblico, oír es lo mismo que obedecer. Quien verdaderamente le oye, le obedece. Hemos sido por Él enseñados, nos hemos sometido a sus enseñanzas, las hemos comprobado en nuestra conducta. En Juan 7:17 dice el Señor que el que quiere hacer su voluntad conocerá la verdadera doctrina. Los creyentes deben reformarse por medio de la renovación de su mente, para que comprobemos la agradable y perfecta voluntad de Dios. No basta decir, como muchos: a mí me gusta el Evangelio, sino que no solamente debemos gustar de Él, sino que debemos de ponerlo por obra. Hay mucha gente que dice: no, yo simpatizo, a mí me agrada, pero a la hora de su mente sigue con el mismo pensamiento, la misma filosofía de Dios, de los hombres. Los preceptos de Cristo son todos ejecutados en nuestra total entrega, cuando verdaderamente, como si se nos pidiera la vida, estemos dispuestos a ofrendarla. El que pierde su vida, dijo el Señor, por mi causa la hallará, y el que quiera ganar su vida la perderá. La mansedumbre y la humildad de corazón son dos cualidades que tiene Cristo, amados, que nos permiten verdaderamente mostrarnos como verdaderos seguidores de Él, como verdaderos aprendices de la palabra, que hemos claudicado en nuestro carácter. Si no hay mansedumbre, si no hay humildad, no vamos a mostrarnos como personas que verdaderamente decimos que somos hijos de Dios. El mundo conocerá que somos altivos, que no somos humildes, que somos soberbios, que no hay mansedumbre, que no hay humildad, y eso nos etiquetará. El mundo dirá: mira esos hermanos como son. Debemos de considerar que el Señor nos pone este yugo fácil y esta carga ligera, porque en verdad esto nos diferencia del mundo. El mundo es intolerante, el mundo es altivo y soberbio, y el llevar el yugo producirá un descanso a nuestra alma. Cuando verdaderamente toda nuestra ocupación debe ser realizada con la fuerza del día, el apóstol nos aconseja que nos fortalezcamos en el Señor, y que verdaderamente, si estamos agobiados, si estamos llenos de la carga que el mundo quiere ejercer sobre nosotros, que podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él el que nos da fuerza, es el que nos da el vigor espiritual, el que nos permite verdaderamente mostrar que
somos un pueblo que ha cambiado para bien, que hemos pasado de muerte a vida, que nuestro propósito es ya no agradar al mundo, sino agradar a Cristo Jesús. Dice el verso 25, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pone el por qué, porque somos miembros los unos por los otros, con los otros. Y el 26 dice que nos airemos, pero que no pequemos, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso nos habla de que nuestro enojo debe terminar al término del día. No podemos amanecer con el mismo enojo del día de ayer. No debemos dar lugar al diablo, dice, porque cuando usted vive en el enojo, entonces abrió puerta para que el enemigo pueda entrar en su corazón y en su mente y traer raíces de amargura que puedan contaminar a los demás, a los que le rodean. El asunto es claro. Tenemos nosotros que evidenciar que estamos siempre prestos para guardar el vínculo de la unidad. Tenemos que cuidar la unidad, amado. Como les dije en el mensaje anterior, no es que nosotros pongamos la unidad la pone Dios, pero sí se nos ha llamado para que la guardemos, que la conservemos, que la cuidemos, que seamos solícitos en cuidarla. Y la unidad se la cuida con la humildad, soportándonos unos a otros, siendo tolerantes. El apóstol Pedro preguntaba al Señor Jesús: ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecó contra mí? ¿Acaso 7 veces? Dijo él. Y el Señor Jesús le dijo: no te he dicho 7 veces, sino 70 veces 7. Porque muchas veces manifestamos que el infractor es reincidente y que vuelve a lo mismo, y terminamos excluyendo a esa persona de nuestra vida y aún de las congregaciones. Terminamos diciéndole a esa persona que no es digna de estar con nosotros. Y la palabra de Dios manifiesta que tenemos que perdonar. Dice el verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y en el verso 29, el apóstol sigue con una receta maravillosa. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y podemos en este punto decir esto, que la respuesta blanda aplaca la ira. Eso es una de las cosas que nos enseña el proverbista Salomón, haciéndonos ver que en nuestra manera de decir las cosas podemos aplacar la ira de otros, en primer lugar. En segundo lugar, cuando habla de palabra corrompida, habla de algo que verdaderamente contamina a los demás, que daña a los demás, que derriba y que no construye. Nosotros somos llamados a edificar, a construir, a levantar al caído, a ser totalmente con nuestra palabra, que nuestra palabra sea benigna, que nuestra palabra sea de tal forma que restauremos a aquel que está en el error o que ha cometido una falta. Nosotros tenemos que restaurarle. Es triste ver cuando un padre
maldice a sus hijos con sus expresiones. Cuando una madre no bendice a sus hijos o a sus hijas con las expresiones que ella vierte, sencillamente porque no tiene una palabra de edificación. Creo yo que es necesario que cambiemos muchas veces nuestro léxico, nuestras expresiones, y que estas palabras solo sean para la edificación, para bendición. El libro de Proverbios dice que la vida y la muerte están en la lengua, y que aquel que ama la vida realmente la cuida. Lo que usted dice, lo que usted profiere, es lo que va a llegar al corazón de otros. Siempre menciono este texto, dice el libro de Mateo, dice que el buen hombre de su corazón saca el buen tesoro, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que usted tiene en el corazón lo que sale cuando usted tiene palabras corrompidas. Eso es lo que daña, eso es lo que destruye, eso es lo que divide, eso es lo que hace que entre padre e hijo no haya una relación correcta, entre uno y otro cónyuge no puedan tener una relación de amistad íntima, perfecta, porque en el matrimonio la amistad debe perfeccionarse por medio del amor. La intimidad no es solamente lo físico, sino del que el uno y el otro se conozcan. Ser amigo es compartir, ser amigo es creer el uno en el otro, ser amigo es estar cercanos, y las palabras pueden distanciar a la familia. La palabra puede herir a un hijo de tal forma que genere un trauma que a veces lo puede él llevar toda la vida, porque los padres creemos que no tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Eso es un error. A veces los ofendemos también, y tenemos que aprender a pedir perdón para que nuestros hijos vean y aprendan que como padres estamos dispuestos también, y como seres humanos, a errar y a pedir perdón a nuestros hijos, porque a veces hemos creído que en nuestra posición de padres somos inalcanzables en cuanto a eso por medio de nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que si nos hemos equivocado, tenemos que pedir perdón, sean nuestros hijos, o sean nuestros padres, o sean nuestros hermanos, o sea nuestro cónyuge. Tenemos que aprender a pedir perdón. Dice que no contristemos al Espíritu Santo, mis amados. Y aquí quiero hacer un énfasis. Nuestra actitud, nuestra irreverencia, nuestra posición muchas veces nos lleva a contristar al Espíritu de Dios, y por tanto eso implica que Él no va a estar donde lo hemos contristado. Nosotros tenemos que amar la comunión con Él, y cuando proferimos palabras corrompidas, cuando existe falta de perdón en nosotros, cuando existe amargura, cuando existe maledicencia, cuando existe mala intención en lo que decimos, entonces estamos contristando al Espíritu Santo. Nuestra casa perderá la comunión con el Espíritu de Dios. Lo más sublime que pueda tener un hogar es la presencia del Espíritu Santo, llenando todo el espacio de nuestro corazón y aún de nuestra alcoba, amados. Y allí es donde el Espíritu de Dios ministra nuestras vidas, nos enseña, nos guía, nos redarguye, nos aconseja y nos exhorta también. Pero esa comunión, amados, no la podemos perder. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, con nuestra actitud.
debe de ser una actitud que verdaderamente atraiga la presencia del Señor. Debemos pedirla. La Biblia dice que podemos pedir el Espíritu de Dios que llene nuestra vida. Dice que el Dios Padre dará el Espíritu de Él en abundancia y sin reproche. Esto es necesario, amado, que nuestra casa esté llena del Espíritu de Dios, que nuestra atmósfera sea el Espíritu de Dios, que podamos verdaderamente saber que hemos sido sellados para el día de la redención con el Espíritu de Dios. Por tanto, debemos atesorarlo, debemos de vivir siempre en el temor y en el conocimiento de que Él habita en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra mente, y está en todo lugar, amados. El texto dice que se debe de quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué, amados? Porque todo esto contrista al Espíritu de Dios, nos hace perder la comunión, nos hace errar al blanco. Si queremos ser dirigidos, si queremos ser llenados por el Espíritu de Dios, pues nuestra vida debe de estar siempre buscando lo mejor para que el Espíritu de Dios no sea contristado. Es triste que en una familia, que en un matrimonio existan iras, contiendas, griterías, amargura, enojo, maledicencia y toda malicia. Si eso hay en un hogar, amados, es un hogar vacío y desordenado, porque el Espíritu de Dios no estará ahí. Que esta carta del apóstol Pablo, que fue dada a los Efesios y para la iglesia en general, sea una carta que pueda redarguirnos, que pueda enseñarnos, que nos marque un antes y un después, que podamos comprender por qué fue escrita, para qué fue escrita, para hacernos ver que el propósito eterno de Dios era juntar a la familia, tanto la familia en la sangre como la familia espiritual, para que este conglomerado sea el cuerpo de Cristo, que después es llamado la iglesia y que también es llamada la novia del Cordero. Representamos una maravillosa metáfora que el Señor ha querido mostrar, de tal forma que usted no es una persona que puede vivir aislada. Usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted pertenece a la iglesia del Señor, usted pertenece a la novia del Cordero. Por tanto, no puede dejar de congregarse, no puede de participar de la comunión con los santos en la palabra del Señor, no puede dejar de servir al Señor, no puede dejar de alabar al Señor, no puede dejar de testificar quién es Cristo Jesús, porque si usted es la novia del Cordero, usted debe de saber quién es el prometido, quién es el Cordero. Usted debe de expresar las virtudes, la gracia de Él, lo maravilloso que es Cristo Jesús en su vida, cuánto bondad y cuánta bendición ha derramado Él sobre su casa, sobre usted. Si usted no puede expresar eso, entonces usted no conoce con quién está comprometido. Probablemente a lo mejor no pertenezca al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, porque así dice el texto, porque así no hemos aprendido de Cristo Jesús. Si es que habemos oído, si es que habemos escuchado la palabra de Dios, tenemos que quitar todo esto
sobre todo la última parte, dice: no contristemos al Espíritu de Dios, en el verso 30, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esto, aunque probablemente usted lo haya leído muchas veces, es necesario volverlo a revisar y es necesario profundizar dicho conocimiento y traer a la memoria si verdaderamente nosotros hemos aprendido a perdonar, si nosotros hemos aprendido a pedir perdón, si ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, si nuestro pensamiento ya no está entenebrecido, si estamos ajenos a la vida de Dios. Tenga cuidado, mi amado, porque esto traerá dureza al corazón, y cuando el corazón se endurece, pues entonces ya se pierde la sensibilidad. Que en esta mañana, amados, la palabra de Dios pueda redarguir nuestros corazones, pueda avivar el fuego que debe de haber en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con todo el conglomerado de personas que pertenecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Somos esa iglesia que hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Nuestra vida le pertenece a Cristo. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, de Él somos. Por tanto, amados, usted tiene grandes cosas que el Señor ha puesto para que usted viva mejor, para que usted viva en la gracia maravillosa de Él, para que la bendición del Altísimo pueda llenar su hogar, su casa, su alcoba, su matrimonio, sus hijos. Usted tiene que verdaderamente mostrar que hay un antes y un después. Por eso se llama la nueva vida en Cristo Jesús. Son cambios profundos, radicales, que determinarán que la paz sea una realidad dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad mismo, porque nosotros somos embajadores de Cristo, anunciando la paz, amado. El Señor quiere reconciliar todas las cosas aquí en la tierra, así como en el cielo. De tal manera que usted y yo tenemos ese gran privilegio de anunciar las buenas nuevas de la palabra del Señor. Amados, esto ha sido todo por hoy. Mi oración es que esta palabra no quede vacía, no quede en el aire, que usted la reciba en su corazón y la ponga por obra, que el Espíritu de Dios ministre su vida, que evitemos contristar al Espíritu Santo, que nos amemos los unos a los otros de tal forma que podamos perdonarnos, reconciliarnos, quitando a lo mejor la amargura de muchos años. La familia tiene que ser restaurada, y la restauración viene cuando hay paz. La paz es la expresión genuina de lo que es el amor de Cristo realmente, porque la paz la podemos conciliar y sostener solo con el amor de Cristo, no con advertencias diciendo: mira, si tú vuelves a hacer lo mismo, yo ya no te voy a creer, sino más bien creyendo siempre que el amor de Cristo sustentará todas las cosas que nosotros nos propongamos.
siempre dispuestos a perdonar, siempre dispuestos a llevar una nueva vida en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis amados. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, versículo 1. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Amados, nos volvemos a enlazar el día martes si el Señor no ha venido. Estaremos a las 8 de la noche predicando el capítulo 5 del libro de Efesios, que es un capítulo maravilloso, y con la gracia del Señor y la ayuda de Él estaremos terminando esta semana el libro de Efesios, que nos enseña una nueva manera de vivir, que nos enseña a reconciliar las cosas aquí en la tierra, que nos enseña a hacer las cosas tal cual como el Señor las ha preparado para su iglesia, para su pueblo, para aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. Mi oración es que esta palabra pueda permanecer en su vida. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.